Veamos un ejemplo de cálculos con circuitos eléctricos. Tenemos la figura aquí de un circuito, que hay una fuente de potencial, una batería, un enchufe que nos da 15 volts de diferencia de potencial, polarizado como se indica ahí, y tenemos una resistencia, en este caso al parecer desconocida. Veamos de qué se trata, dice. Si por la resistencia del circuito pasan 40 coulombs en 20 segundos, ¿cuál es la resistencia de este circuito? Bueno, justamente la resistencia era, por lo tanto, la incógnita. Anotemos los datos que además acompañan. Tenemos una carga Q de 40 coulombs que pasa en un tiempo de 20 segundos. Coulomb es una unidad con mayúscula. Entonces, la pregunta es la resistencia. ¿Dónde está resistencia? En las ecuaciones, resistencia está en el voltaje igual a corriente por resistencia. Si yo despejo R y que la estaba multiplicando, pasa dividiendo, queda por lo tanto R igual a B partido por I. O sea, para conocer la resistencia necesito conocer el voltaje y la corriente. Ahí está el voltaje, no lo pusimos dentro de los datos, ahora lo ponemos. Faltaría conocer la corriente. Bueno, aquí tenemos los datos que van a poder decir cuánto es la corriente. La corriente se calcula la carga dividido por el tiempo. Eso va a ser, por lo tanto, 40 coulombs dividido por 20 segundos, eso da 2 coulomb partido por segundo, esa es la unidad ampere. Tenemos, por lo tanto, la corriente. Eso lo vamos a reemplazar aquí. Entonces, la resistencia, voltaje partido por corriente, reemplazado sería 15 volt dividido por la corriente, que es de 2 amperes. Por lo tanto, la resistencia, en este caso, 15 partido por 2 da 7,5 ohm. Esa es la resistencia del circuito. Tenemos otro ejemplo de cálculos con circuitos eléctricos. Tenemos un circuito aquí, un circuito simple. Recordemos, los circuitos simples tienen dos elementos además de los conductores, que sería el elemento energético, el que aporta la energía para el circuito, que es el voltaje, y la resistencia. Nos dice este problema: ¿cuál es el voltaje de un circuito si en un minuto pasan 180 coulombs por la resistencia? Entonces, para calcular voltaje, nuestro esquema, primero siempre los datos. Tenemos, ¿cuál es el voltaje? Aquí identificamos de inmediato la incógnita. Dice que en un minuto pasan 180 coulombs. La carga es de 180 coulombs en un tiempo de un minuto. Recordemos, el minuto siempre lo pasamos a segundos. Y como dato también importante, tenemos que la resistencia es de 20 ohm. Entonces, tenemos carga y tiempo. Con la carga y el tiempo calculamos la corriente, quedando esta de 180 coulombs en un tiempo de un minuto. Queda 18 partido por 6, 3 coulomb partido por segundo es ampere. 3 amperes. Esa es la corriente que pasa. Por otro lado, la ley de Ohm establece que la corriente por la resistencia da el voltaje. Y es lo que nos están pidiendo. Así que reemplazamos directamente 3 amperes, la resistencia es de 20 ohm. Eso da un voltaje de 3 por 20, 60 volts. Ese sería el voltaje de la batería para producir esta corriente que pasa por esa resistencia.
Una nueva aplicación de los circuitos eléctricos. En este caso tenemos un circuito ya de 10 ohms de resistencia que tiene una batería, un voltaje de 50 volts. Nos dice el ejercicio: en un circuito se conecta una resistencia de 10 ohms a una batería de 50 volts. ¿Cuál es la carga que fluye en medio minuto? Entonces, viendo los datos, que vamos a anotarlos aquí, tenemos una resistencia de 10 ohms, el voltaje es de 50 volts, la incógnita es la carga que fluye ahí. Entonces, veamos dónde está lo que es la carga eléctrica. Eso es lo que estamos buscando. Esto está en el cálculo de la corriente. La corriente es la carga dividida por el tiempo. Entonces, tenemos la carga, está el tiempo, dice medio minuto, faltaría conocer la corriente. Por lo tanto, nuestra misión es conocer la corriente para después reemplazarlo aquí. Dejamos despejado que lo que es carga eléctrica sí sería corriente por tiempo. ¿Ya? Así que por lo tanto, esto solamente nos está faltando. El tiempo es el medio minuto que está ahí. El voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, es I por R. Se despeja la variable I, que es la corriente, queda P partido por R, siendo esto el voltaje 50 volts y la resistencia 10 ohm. Eso daría una corriente de 5 amperes, ¿no es cierto? Ya sin ningún problema matemático ahí. Y esa es la corriente que vamos a reemplazar allá. Entonces, Q I por T se reemplaza 5 amperes por medio minuto. No sirve, ¿no es cierto? Es un muy buen dato, pero no está a la altura de los cálculos. Lo vamos a escribir de nuevo. 5 amperes, pero el medio minuto son 30 segundos. Queda entonces 5 por 30, 150, y amperes por segundo. Esto es coulomb partido por segundo por segundo. ...150 coulomb, entonces es la solución. Muy bien amigos, estamos aquí con otro ejemplo de cálculos en referencia a los circuitos eléctricos. Tenemos una resistencia de 12 ohm en un circuito simple. Esta resistencia puede ser una ampolleta, una fuente de voltaje de 24 volts, que es lo que le da energía para que funcione el circuito. La pregunta muy sencilla dice: ¿cuántos electrones fluyen en 40 segundos? Pregunta sencilla, pero el desarrollo no lo es tanto. Anotamos los datos: la resistencia de 12 ohm, el voltaje de 24 volts, y nos dan un tiempo que es de 40 segundos. Entonces, nos preguntan el número de electrones que fluyen. Recordemos que toda carga eléctrica va a ser igual a un número de electrones. Si yo despejo n, que es el número que estamos buscando, va a ser igual a la carga dividido por la carga del electrón. La carga del electrón es una constante, así que se conoce, 1,6 por 10 a la menos 19. Q corresponde a la carga que hay que averiguar. Así que por lo tanto, esta es nuestra incógnita, ¿ya? La carga eléctrica. Carga eléctrica que la encontramos en la ecuación de corriente eléctrica. Carga dividida por el tiempo. Despejo Q. Queda I por T. O sea, para poder calcular la carga eléctrica necesito tener la corriente y el tiempo. El tiempo está a 40 segundos, faltaría conocer la corriente. Y la corriente la sacamos de la ley de Ohm.
B es igual a I por R, corriente por resistencia. Despejo I, queda B partido por R, y son datos que ya tenemos, el voltaje y la resistencia. Así que ahora comenzamos a hacer los cálculos. Voltaje son 24 volts partido por una resistencia de 12 ohms. Eso da 2 amperes. La corriente que circula entonces por ese circuito es de 2 amperes. Vamos a continuar acá arriba. Queremos calcular la carga eléctrica. I por T ya lo teníamos despejado. Como la corriente es 2 amperes por el tiempo de 40 segundos. Tenemos entonces que esto sería, el ampere es coulomb partido por segundo, así que sería 2 por 40, 80 coulomb partido por segundo, multiplicado por segundo. Se simplifica, queda de esa forma. La carga que hay es de 80 coulomb. Y acá estaba lo que estábamos buscando. N, el número de electrones. Es la carga dividido por el electrón. Y aquí tenemos la carga. Están esos dos elementos, así que se reemplaza, quedando 80 coulomb dividido por 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga de un electrón. Entonces, números, esto lo vamos a pasar a la notación científica los dos. 8 por 10 elevado a 1 coulomb. 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Se van estos porque estamos buscando un número de cosas, así que por lo tanto no tiene unidad. 8 partido por 16, o sea por 1,6, eso da 5. Si yo multiplico 5 por 1,6 da 8. La potencia de base 10. Al dividirse el exponente de arriba 1, se le resta el de abajo, queda 1 menos 19, o sea más 19 sería 20. Por lo tanto, el número de electrones que ha pasado en 40 segundos es de 5 por 10 elevado a 20 de este tipo de partículas.